Quiero presentarme. Mi nombre es Adriana Sierra. Soy coach de pasión. Estoy aquí porque realmente se me despertó cuando comencé mi proceso de coaching. Interiormente se despertó en mí ese deseo y esa pasión por servir a las personas. Porque después de que uno se descubre, después de que uno va al interior, descubre un ser maravilloso que hay, que es imposible no compartir ese amor, compartir esa bondad, esa parte del ser de uno que es todo el ser de uno. No, es imposible no experimentar con las otras personas la experiencia que uno ha vivido. Y eso fue lo que me pasó a mí. Como coach de vida y de negocios, se me despertó esa pasión por empezar a compartir todo ese bienestar que había ya en mí, que era innato. Por aquí veo también a Nali Osco. Muchas gracias, Nali. Estoy aquí para contestar también preguntas, eh, para compartir preguntas, para compartir algunas dudas que tengan acerca de este tema, compartir experiencias con ustedes mismas también. Sosa, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Bueno, entonces mientras tanto les voy platicando un poquito de mí. Me dice Araceli. Soy una apasionada del deporte. Soy hace 24 años, soy felizmente casada, tengo un esposo maravilloso, tengo 2 hijos adolescentes, ya están un poquito grandecitos. Soy de profesión, soy administradora de negocios y por cosas de la vida, en un momento de vacío en mi vida, de algo que de pronto estaba viviendo una experiencia dolorosa en mi vida, me llegó el coaching. No sé por qué razón, tampoco me hago esas preguntas, pero la vida, las cosas se le presentan a uno en el momento perfecto, porque la vida es perfecta. Y en ese momento me llegó el coaching y comencé a hacer un viaje de mí misma, a reencontrarme, a redescubrirme realmente con quién era yo. Ese fue el descubrimiento que hice y a partir de ahí empecé a encontrar esa libertad de la cual les voy a hablar hoy. ¿Qué más les cuento? Estoy en este momento como coach, haciendo sesiones uno a uno, haciendo sesiones grupales, un poquito involucrada también en el mundo de los negocios y en el mundo de las ONG y como voluntaria. Estoy en unas corporaciones brindando ayuda a quien lo necesite, con personas, con mujeres vulneradas, con mujeres que han sentido de alguna manera golpes en su vida y han sentido que necesitan una ayuda. Entonces ahí estoy yo para poderlas guiar de alguna manera para que encuentren ese empoderamiento, encuentren esa libertad, encuentren ese liderazgo que hay en cada una de ellas. Y también estoy con otra fundación, una ONG, en donde me dedico en el proceso de formación a formar también personas en la parte educativa acerca de la salud mental y emocional de las personas. Entonces a eso me dedico yo en este momento, estoy 100% vinculada al coaching y esto es lo que me apasiona. Todos los días me siento feliz de compartir un granito de arena desde mi corazón, desde mi amor, a muchas personas que realmente se sienten allá afuera desprotegidas, se sienten desempoderadas, sienten que necesitan una luz de aliento, una luz de esperanza, una luz de bienestar. Y eso es lo que me mueve a mí para seguir en este proceso de la vida, seguir en este juego de la vida. Bueno, entonces
Esperemos a ver si de pronto más personas se unen, pero por lo pronto vamos a iniciar con las personas que nos están escuchando en este momento. Muchas gracias de nuevo, Araceli, por hacerme esta invitación. Y bueno, comienzo con este tema compartiéndoles desde mi propia experiencia, desde mi propio amor, desde mi sentir, porque eso es lo que quiero compartirles. Yo empecé a mirar este entendimiento de coaching, de transformación, haciendo un viaje a lo desconocido, haciendo un viaje realmente descubriendo lo que yo realmente traía desde mi infancia, desde toda mi educación, mis padres, mi universidad, toda la historia que me había contado acerca de mí misma, todos esos roles y todas esas capas que me puse a través de mi vida. Estuve muy enfocada, a mis creencias, a mis roles, a la manera en que fui educada, y de esa manera fui creando una realidad que fue lo que me empezó como de alguna manera, en algún momento empecé a desprender eso que me cubría, esas capas que me cubrían a mí misma de lo que era yo. Y en ese viaje descubrí cosas maravillosas, abriéndome realmente, abriéndome a la vida, abriéndome a descubrir no solamente mi sabiduría, sino a descubrir la sabiduría que había en cada una de las personas. En ese descubrir empecé a explorar un poquito mis miedos, empecé a atravesarlos, empecé a atravesar también esos juicios que me hacía de mí misma, de si era una persona con ciertas características, con ciertos aspectos de personalidad que me decía a mí misma que yo era esa personalidad, que yo era ese rol que me había creído yo misma cuando me casé. Todo empezó especialmente todo este cuento cuando me casé hace 24 años. En ese entonces comencé yo como madre, estuve muy identificada con ese rol de madre y ese rol de esposa, muy identificada con ello. Comencé a darme muy duro a mí misma, comencé a castigarme acerca de cómo debería ser mi vida, acerca de mi autoestima. Me empecé a cuestionarme si realmente estaba haciendo bien mi tarea o mi rol de madre y de esposa. Y en ese viaje, cuando ya hice un largo camino, empecé a descubrir cosas en mí que me hicieron tomar decisiones que le agradezco a la vida, le agradezco a esta energía universal que hace parte de mí, que me dio esa revelación, ese pensamiento divino que hay en mí, despertó a darme cuenta de que yo quería tomar decisiones, pero que tenía muchos miedos de tomarlos. Quería hacer cosas en mi vida que no me atrevía porque había descubierto que yo era una persona insegura. Siempre me etiqueté de ciertas inseguridades que yo tenía, o de la autoestima que no la había alcanzado lo suficientemente como para emprender algo en mi vida y tomar decisiones que yo quería afrontar. Entonces, parte de eso
dejé que las cosas pasaron porque no se me dieron, porque en el momento no se presentaron. Tomé algunas decisiones, pero otras sentía que todavía no habían surgido y dejé que pasaran. Pero sin embargo en mí estaba esa culpa de qué era lo que yo tenía que trabajar en mí para que yo pudiera tener esa libertad, para que yo pudiera tener ese liderazgo o ese tomar acción para poder emprender un viaje que yo quería hacer, pero ese viaje lo estaba yo todo el tiempo programando a través de mi intelecto. Entonces, cuando yo llegué a este coaching, eh, obviamente sin mucho ruido de yo seguir queriendo hacer ese viaje que yo quería desde hace muchísimos años, desde mi adolescencia, yo comencé a explorar desde otra parte todo eso que me había puesto, las capas que me había puesto en mí, ese rol, esas creencias, ese condicionamiento, todo ese mundo de juicios acerca de mí, si soy una mujer líder, o si soy una mujer segura, o si realmente sí estaba haciendo lo mejor como madre, como esposa, después cuando estaba trabajando, si realmente estaba haciendo lo mejor y estaba dando todo lo mejor de mí. Entonces, todos esos juicios y todas esas culpas acerca de mí empezaron a desvanecerse poco a poco cuando empecé a descubrir en mí y me empecé a atrever a relacionarme de forma diferente con esos conceptos, con esas formas de pensar, con ese mundo de creencias que yo tenía acerca de la vida, acerca del mundo, acerca de mí misma. Entonces, al atreverme a romper esos cascarones, a salir de esa concha donde estaba, me atreví a salir a un mundo de lo desconocido, a un mundo totalmente distinto, en donde lo primero que empecé a sentir fue no sé cómo describirlo, pero sentí que en mí había una sensibilidad eh, que no la conocía, esa sabiduría que estaba en mí, todavía no la había descubierto. Esa sabiduría era la que no había podido ver porque no me lo dejaban ver todas esas condicionamientos y creencias que yo tenía acerca de mí misma. Entonces, empecé a ver esa inteligencia universal que hay en cada una de nosotros, la empecé a ver en mí y empezó como a correr dentro de mí, dentro de mi cuerpo, dentro de mi mente, que lo que me guiaba a mí realmente no era mi intelecto, era realmente esa sabiduría que estaba descubriendo y eso era lo que necesitaba que empecé a entender qué era ese sentimiento que yo estaba teniendo, que no lo había sentido en muchos años de mi vida. Y era un bienestar, era una tranquilidad, era como una mente tranquila, una mente como vaciada, sin tanto ruido mental, sin tanto acelere, sin tanta juicio, sin tanto crítica acerca de la vida, acerca de mí, acerca de mis hijos, acerca de mi esposo. Y fue ahí cuando tuve ese insight de, de descubrir esa libertad que ya estaba en mí y que yo no sabía que existía. Ahí fue cuando se apagó todo ese ruido y empecé a verme a mí por lo que era, como el ser natural
el ser bello, el ser amoroso, el ser compasivo, el ser con una felicidad y un bienestar dentro de mí, que era algo inexplicable. Y ahí fue cuando yo empecé a sentir esa libertad. Y cuando me di cuenta de que yo ya tenía esa libertad en mí, impregnada en mí, lo que me di cuenta fue que lo que me ataba al no darme cuenta de que yo ya era libre, de que yo nací libre, era mi propio pensamiento personal acerca de todo lo que de lo que los estoy compartiendo. Entonces ese sentir mío fluyó tan natural que tomé una decisión, se presentó en mí, en la vida, se presentó en mí en tomar una decisión de irme, de explorar lo desconocido, de empezar a mirar a través de esa tranquilidad a mis hijos, de explorar también los miedos que estaba sintiendo en el momento para tomar una decisión de irme sola a explorar a un país que no conocía, o sí lo conocía, pero no había vivido en él. Me fui para Canadá durante 3 meses y medio. Tomé la decisión, no porque yo la tomé, sino porque la vida se me presentó en ese momento y tuve ese insight en el cual me dijo, estás preparada para volar, para salirte de tu jaula. Todavía siento algo en mi corazón, siento algo en mi alma que me parece increíble, porque era una mujer totalmente dependiente, muy dependiente emocionalmente. Sentía que estaba en una jaula encerrada porque no había descubierto el ser que había en mí, encerrada llena de miedos, llena de inseguridades, encerrada porque quería ver algo en mí y no sabía qué era, no sabía qué había detrás de mí, no sabía qué había detrás de mi rol, no sabía qué había detrás del rol que me había creído como madre y como esposa y como administradora. Entonces fue ahí cuando abrí las puertas y empecé a volar, empecé a darme cuenta que la libertad siempre estaba en mí, que nadie me estaba limitando. Yo solita era la que me limitaba, yo solita era la que me estaba encerrando en un mundo sin ver posibilidades, sin ver oportunidades. Estaba solita en esa jaula. Y claro, muerta del miedo a que mis hijos se me fueran, miedo a que mi esposo se me fuera, miedo a que la vida misma se me fuera y yo no poder cumplir, no poder yo cumplir los sueños que yo tenía. Que claro, empecé a cumplir sueños en la vida, pero desde un sentir de muy equivocada, desde un sentir o desde un malentendido de que la felicidad venía del exterior, venía de una pareja, que mi felicidad venía de mis hijos, que mi felicidad venía de tomar acción, de un resultado o de un logro o de un éxito. Desde ahí siempre vi mi felicidad. Entonces, al darme cuenta de que la pasión y el amor que yo le tenía a mi familia, yo sí los dejaba volar a ellos,
pero con mucho miedo. Yo le decía a mi hijo, vete tranquilo, vete a volar, tú ya eres libre y te doy la libertad. Pero eso era mentira, porque yo no podía darle la libertad a él, porque yo no era libre. Entonces sufría mucho. Pero cuando ya encontré esto, cuando tuve ese insight, cuando tuve esa revelación, hubo algo en mí que me dijo, ya estás lista, vete, vete y no pasa nada. En ese momento me fui feliz. Ustedes no saben la felicidad tan grande que esa energía universal, mi Dios, mi sabiduría, me dijo, la escuché y me dijo, ya estás lista, ¿qué estás esperando para abrir tu puerta? Me fui, pero me fui libre, me fui sin culpas, me fui sin miedos, me fui a explorar lo desconocido. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué dice la sociedad? No me importó, porque ya no había ese ruido, ya no había ese ruido dentro de mí que me dice, ¿qué va a pasar con tus hijos? Tienes 3 hombres en la casa, siempre has sido una mujer hogareña, siempre has estado con ellos, ¿qué va a pasar con ellos? Y si de pronto, ¿qué va a pasar con los adolescentes? Necesitan una madre. No, eso no pasó en mí. En ese momento yo no vi eso. Fue como si yo hubiera descubierto que en mí había esa libertad para yo ser responsable de mí misma, para yo ser responsable de todo lo que me estaba ocurriendo, para yo, como si me di cuenta que yo estaba diseñada para vivir, para aprender de la vida. No estaba diseñada para encerrarme en una jaula. No. Yo creo que en ese momento, con esa revelación que tuve, sentía que esos miedos que sentía en algún momento de dejar a mis hijos, o de perderlos, o de perder a mi esposo, o de perder inclusive el rol de madre, el rol de esposa, esos miedos como que se desvanecieron. Y por eso tomé la decisión, tomé el atrevimiento de, con esa seguridad, con esa dependencia, de salir sin que nada me atajara, sin ninguna limitación, sin ningún juicio acerca de mí, sin ningún juicio acerca de la vida. Y eso fue una experiencia maravillosa, un aprendizaje maravilloso tanto para mí como para mis hijos y para mi esposo y mis hermanos. Porque claro, yo estaba viviendo mi proceso, pero dentro de la cabecita de ellos, todos se preguntaban, ¿y qué fue lo que Adriana hizo? Porque ya me conocían que esa decisión nunca se les había ocurrido que yo podría tomarla. Y les cuento que en esos 3 meses y medio sentí una felicidad, una paz interior. Me desprendí. Ahora sí, yo había soltado el control, pero ahora sí que lo había visto. Había visto que ya había traspasado el soltarlo, soltar ese control,
soltar esas máscaras, como dice Nali, soltar todos esos juicios, soltar todos esos roles que me había creído. Entonces, ¿qué fue lo que yo aprendí? Aprendí que yo estaba mirando a la dirección hacia mí, y cuando yo volteé a mirar hacia la dirección, hacia mi verdad, ahí fue cuando descubrí mi libertad. Porque la libertad mía no la había visto porque la estaba encontrando en el lugar equivocado. La estaba encontrando afuera, en un lugar en donde no había espacio para esa mente tranquila, esa mente sin juicios. Y estaba ciega realmente. Esos roles, esas máscaras, no me dejaban ver a mí la pasión, el amor, la entrega, el bienestar, el misterio de vivir la vida hacia lo desconocido. Porque tenía profundamente un miedo de salirme del cascarón. Tenía muchos miedos. Y cuando traspasé esos miedos, pude ver mi libertad. Pude ver que nadie me había quitado la libertad, solamente yo me había encerrado en ella. Esa experiencia es la que les quería compartir con mucha sensibilidad siempre que quiero compartir esta historia con alguien. Sale de mi corazón esa sensibilidad que siempre me caracteriza. Es la primera vez que comparto esta charla online y sé que este tema me apasiona a mí, pero sé que me vuelvo sensible porque cuando uno descubre algo que ya estaba en uno, pero que yo no me había dado cuenta, eso se siente muy bien, se siente muy hermoso. Y yo las invito, ustedes que me están escuchando, a atreverse a descubrir, a explorar sus miedos, a atravesarlos, porque cuando uno no atraviesa, no traspasa esos miedos que tiene, pues jamás va a encontrar esa libertad que ya está en ustedes. Araceli nos dice: hay muchas mujeres que viven así, encerradas en su propia jaula, donde la llave para abrirla se encuentra dentro. Así es. Es como si estuviéramos en un cuarto y está disponible la llave ahí, pero yo con mis lentes llenos puede ser de lodo o empañados, no las voy a ver. Si yo recorro el cuarto, pero yo no tengo claros mis lentes, yo no puedo ver esas llaves para abrir la puerta. Por eso lo que a mí me dio esa tranquilidad que me dio para haber tomado esa decisión, para haber explorado esa libertad que había en mí, siempre me di cuenta que fue esa claridad que había en mí de entender la vida, de entender el mundo de adentro para afuera. Ahí entendí cómo estaba yo creando mi realidad, cómo estaba yo creando mi experiencia. Mi experiencia siempre, toda la vida la vi de afuera hacia adentro. Claro, con los malentendidos del bienestar. El bienestar viene de afuera. Tu felicidad viene siempre del logro. Tu felicidad viene siempre de la aceptación, de las cosas materiales, de las personas. Entonces, cuando uno no entiende esto,
Cuando uno no tiene claridad, pues obviamente no vamos a ver la luz al final del túnel. Araceli nos dice, ¿qué recomiendas a alguien que se sienta así como tú te encontrabas? Pues en realidad yo no puedo recomendar porque cada persona vive una experiencia de acuerdo al mapa mental que trae durante toda su vida. Yo creo que es un descubrir a las Araceli acerca de qué eres tú realmente, de qué estás distraído, en qué te estás enfocando en la vida, qué validas, qué das por cierto en la vida, para que te limites, para que no veas la llave, qué hay detrás de todo lo que te has creído que tú eres, qué hay detrás de tu personalidad, y descubras que nosotros no somos este cuerpo, nosotros no somos la personalidad, nosotros no somos las acciones, nosotros no somos las decisiones. Y por eso es que nos culpamos, porque nos damos duro nosotros las mujeres, sintiendo que porque no tomamos decisiones somos débiles, porque no tomamos la decisión o porque estamos cada vez posponiendo por esos miedos que tenemos, entonces somos unas mujeres inseguras o somos unas mujeres de poco carácter o somos mujeres con baja autoestima. No, realmente yo descubrí que no es que tenemos bajo carácter o no es que tengamos algo en nosotros que arreglar o no es que tengamos baja autoestima. Mira, yo creo que cuando uno descubre en lo más profundo del ser, cuando va a su corazón, cuando va a su intimidad, cuando va a su hogar, ahí es cuando encuentras el amor propio, porque el amor propio nunca nos desampara, siempre está con nosotros. Entonces, el decir que tenemos que trabajar duro en nosotros, que tenemos que arreglarnos, que hay algún defecto en nosotros, que hay algo por solucionar, que hay algo dañado en nosotros, no, yo creo que es un malentendido, porque siempre están ahí los recursos, están ahí naturalmente en nosotros para empezar a explorarlos. Ese potencial está en nosotros, pero está en nosotros ir hacia adentro, dejar de mirar hacia afuera y dejar de seguir validando los malentendidos que traemos acerca de nuestro bienestar y nuestra felicidad. Eso va de la mano con nuestra libertad, porque la libertad con la que nacimos siempre ha estado ahí. Nadie nos arrebata nuestra libertad a menos que nosotros lo permitamos. Araceli nos dice, ¿qué serían los primeros pasos hacia su libertad? Los primeros pasos es el encontrarnos con nosotros mismos. Yo creo que ese es el primer gran paso que yo di. Ahí fue cuando me di cuenta que toda esa sabiduría que hay en mí, es la que me guía, es la que necesito guiar, dejarme guiar como un barquito, dejarme llevar sin ponerle obstáculos al río o al lago, sino dejar que me guíe, dejar descubrir lo desconocido, dejar que experiencias las tenga sin reproches, sin atajarlas, dejar que viva las experiencias, dejar que mi presente esté fluyendo, porque cuando uno vive en el presente, uno permite que la vida se le manifieste, uno permite que la vida le vaya mostrando el camino para encontrar esa libertad que estaba perdidita.
Hola Yazaret, gracias por estar aquí escuchando esta charla. Entonces, yo creo que el darnos cuenta que somos seres conscientes, el darnos cuenta de que vivimos experiencias humanas, esas experiencias hay que aceptarlas, todas esas experiencias de miedos, inseguridades, juicios, esas experiencias hacen parte de nosotros, pero cuando nosotros las rechazamos, en algún momento de nuestra vida se van a volver a manifestar. Y cuando queremos tomar una decisión como esas, como la que yo tomé, si seguimos atajando, si seguimos impidiendo que esas experiencias se den y no las exploramos, no les damos cabida, no les damos paso para que ellas estén ahí y las podamos vivir, con seguridad que seguiremos con lo mismo, siempre se seguirán repitiendo en nuestra vida. Entonces sí, uno de los pasos hacia la libertad es esa. Yo creo que es descubrir que los miedos, los juicios, las inseguridades, todo ese ruido mental que nosotros tenemos de creencias, hacen parte del ser humano y como tal tenemos que vivirlas. Atrevámonos a explorarlas en nosotros mismos, porque cuando yo me di el permiso de aceptar realmente ese ser humano que hay en mí, que también vi esa parte espiritual, claro que sí, pero esa parte humana y esa parte espiritual es la esencia de lo que nosotros somos. O sea, no hay que rechazarlas, al contrario, hay que vivirlas, hay que vivir ese presente momento a momento. Y desde ahí podremos tener una gran liberación, un gran despertar a eso que somos realmente. Cuando yo encontré esta libertad, me di cuenta que la estaba siempre buscando en mí. Siempre estaba yo explorándola en las personas, en los cursos, en los libros, en cuanto libro se me atravesara de crecimiento personal. Y entonces ya dejé de buscar lo que ya me pertenecía. Ya dejé de echarle más agua al fuego y más bien me di el permiso de estar vibrando en mi presente, de seguir este viaje de la vida sin aferrarme ni a las personas, ni a las cosas, ni a los resultados, ni al tener esa expectativa acerca del éxito o no, simplemente dejar fluir, dejar que las cosas se den, porque yo no estoy en el control de que las cosas sucedan. Entonces esa fue también una parte de la exploración que yo tuve, el darme cuenta que cuando yo suelto y dejo que la vida sea, dejo que yo sea realmente quien soy, sin permitir intervenir con juicios o intervenir más con sentimientos de culpa, sino más bien dejar que ese ser que yo soy, ese ser que hay en mí, fluya en mí a través de la vida. Yo creo que ahí fue donde más sentí esa liberación. Ahí fue cuando desperté a una vida con sentido, a una vida con propósito, a una vida en bienestar realmente. Entendí que ese bienestar ya estaba dentro de mí. Ese bienestar nadie me lo había arrebatado.
era incondicional, no dependía ni de las personas, ni de lo que estaba ocurriendo en mi vida. Entonces eso fue empezar a darme cuenta que yo era responsable de mi sentir y de mi pensar. Ya no le entregué a nadie más, y dejé de culpar a las personas o a la vida de lo que a mí me estaba pasando. Entonces eso fue maravilloso y eso fue un gran despertar. Bueno, entonces yo les agradezco mucho por haberme escuchado. Espero si alguien en lo privado puedo escucharlas, puedo ser una guía para descubrir esa libertad que hay en ustedes. Estoy abierta para escucharlas. Pueden escribirme a mi correo contáctame@coachadrianasierra.com o seguirme en Facebook para que estén alertas y a mis charlas. Las puedo invitar también para que se conecten conmigo en mi página web, en donde encontrarán varios videos, charlas que yo he compartido con varias personas. En mi página web www.coachadrianasierra.com. Así es que las invito para que se conecten conmigo. Hola Susana, ¿cómo estás? Mucho gusto en escucharte. Puedes volver a ver esta charla después de que la monte Araceli en esta página tan linda de Alma de Mujer. Muchas gracias Araceli por haberme invitado a este encuentro con estas mujeres tan hermosas y nos encontramos pronto. Espero poder seguir sirviendo en esta comunidad y que no sea la última invitación que me hagan. Gracias a todos y muy buenas noches.